Buenas, pero ¿qué pasó mis perestroicas? Bienvenidos a un nuevo video. 3 meses, gente, 3 meses. 3 meses después de no sé cuánto tiempo volvemos a subir videos. Y se preguntan por qué tardé tanto, pues no sé, muchas ocupaciones, eventos canónicos y mucha mierda adentro. Pero lo importante es que ya estamos de vuelta y hoy vamos a hacer el video que se botó en mi antigua cuenta de Instagram. ¿Por qué? Porque se suspendió, o sea, porque se hackeó a la mierda. Pues básicamente vamos a hacer el video de la decadencia del FC Barcelona y espero que les encante este video y adentro intro. El Barcelona es el club que todo el mundo admira y que todo el mundo rechaza al Madrid porque roban, porque son bar, porque cualquier cosa dicen. Bueno, primeramente, el Barcelona, ¿por qué decayó tanto a lo largo de todos los años? Los que vivimos más de no sé cuánto tiempo, sabemos que el Barcelona no siempre estuvo así, de hundido como hoy en día, sino que estuvo una época de glorias eternas de este club. Por ejemplo, la época de Messi, la época del sextete del año 2009, la época del 2011 que no fue tan relevante porque igual ganamos la Champions y ligas y eso, y la época de Guardiola. Pero ¿cómo empezó todo este desastre? Pues vamos a contarlos a continuación en el primer punto del video. Para entender todo esto, el primer punto se basa en la prehistoria de cómo se originó todo este desastre. Primeramente, fue el Sandro Rosell. Sandro Rosell es uno de los más importantes en toda esta historia. Nos tenemos que remontar hasta el año 2007-2008 para remontarnos a la época donde Sandro Rosell apareció en el escenario del FC Barcelona. Sandro Rosell es un empresario que se interesó en el club para ser presidente. En el año 2007 y 2008 intentó ser presidente del club, pero Joan Laporta siempre era mucho más superior por todos los éxitos del sextete, las Champions y Guardiola y Johan Cruyff. Toda esa esencia, toda esa filosofía que el Barça adquirió. Bueno, pues básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente Rosell a lo largo de los años siempre peleó la presidencia del Barcelona, pero lo que no contaba es que toda esa época era dominada por Guardiola. Pero llegó el momento, el año 2010. Es el año donde lo cambiaría todo. Básicamente en el año 2010 Joan Laporta se va por X razón, porque no me acuerdo muy bien cómo era. Y después viene Sandro Rosell. Y Sandro Rosell a lo largo de este tiempo cosechó los éxitos que tenía el Barcelona, pero no era gracias a él, sino era al equipo. Sin embargo, el verdadero problema causó esto, lo siguiente. Guardiola era prácticamente el cerebro de todo el equipo, pero ¿qué pasó? Guardiola era ligado con Cruyff y con Laporta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Básicamente lo que pasó fue que Sandro Rosell se dio cuenta de eso y entonces decidió despedirle a Pep Guardiola. Increíblemente siendo uno de los movimientos más tontos de la historia, porque ¿cómo vas a despedirle al mejor entrenador de tu historia? Pero creo que también era parte de un plan para destruir al Barcelona, porque no puede ser que al mejor entrenador de la historia le hayas despedido de tu propio club. A lo esto, Pep Guardiola respondió con un video donde decía que no tenía nada que ver y que seguía su amistad con Cruyff, y si le echaran, que le echaran, porque él no quería estar en el Barcelona de los ladrones. Però hi ha hagut masses coses aquest any que s'han passat de la ratlla. Utilitzar la malaltia d'en Tito Vilanova per fer-me mal, això no ho oblidaré mai. Guardiola està allà. I justificar que jo no vull que li vagin bé les coses a un company que he tingut durant tant de temps i que tant m'ha ajudat, això és de molt i molt i molt mal gust. No m'ho esperava. El presidente Rosell, su objetivo. Sí, el president m'ha demanat una cosa, que jo m'anava 6.000 quilòmetres i que em deixessin en pau i em deixessin tranquil, i no ho han aconseguit. No han complert la seva paraula, no l'han complert. El técnico denuncia una campaña de la directiva del Barça contra él. Luego de la marcha de Pep Guardiola vino Tito Vilanova, que no cambió mucho el estilo del Barça, ya que justo en el año 2012 harían la mejor liga de su historia. Y una coincidencia es que justo en ese año Messi metería más de 91 goles, cosa que jamás ningún futbolista para mí lo va a superar, porque Messi es Messi. Bueno, seguimos. Básicamente desde ese punto el Barça quebró sin el Guardiola, pero cuando llegó las semifinales de Champions sin Guardiola cambió totalmente el equipo.
Luego de eso, el equipo se enfrentó al Bayern de Múnich en semifinales de la Champions y quedaron eliminados por un global de, ojito, 7-0, 4-0 en la ida en Alemania y 3-0 en España, siendo totalmente abarrotados, humillados y acribillados. Aquí la gente se empezaba a dar cuenta que sin Guardiola el Barcelona tenía riesgo de no ser el mismo. Entonces los socios estaban empezando a dudar de Sandro Rosell. Y aquí es cuando entra una jugada que yo no me lo esperaba de Sandro Rosell y que cambió totalmente la percepción sobre él. Y es el fichaje de Neymar y de Luis Suárez fueron totalmente movimientos que polarizaron a toda Europa porque estaba siendo el inicio de la MSN. Y efectivamente los años 2014-2015 fueron gloriosos para el Barcelona, ya que en el año 2014 ganaron la Liga y la Supercopa y el 2015 fue el triplete, la Champions, la Liga y la Copa del Rey. Totalmente siendo 2 años muy exitosos para el Barcelona. Pero gracias a esto se produjeron 2 movimientos y un movimiento un poco inesperado al final. Primero vino, en vez de Tito Vilanova, vino Luis Enrique. Luis Enrique, que siendo un entrenador español bastante firme, bastante bueno, lo hizo al Barcelona mucho más grande de lo que ya era, y Messi ahora sí ya estaba cómodo con el Barça. Sin embargo, durante ese periodo de buena estabilidad del Barcelona llegó algo que al principio nadie lo iba a notar, pero a la larga iba a ser una destrucción al Barcelona. Estamos hablando de la llegada de Josep María Bartomeu a la presidencia. Josep María Bartomeu fue totalmente el artífice de la chispa, de la explosión del FC Barcelona, porque después de todas esas buenas temporadas, una de sus estrategias para mantener a los jugadores sería alzarle los sueldos, cosa que parecía bueno para mantener a los jugadores como Piqué, Messi, Suárez, Neymar, Rakitic, Iniesta, Xavi, pero a la larga sería algo muy arriesgado que podría arruinar las finanzas del club, aunque eso todavía no arruinaría las finanzas del club porque tendrían los patrocinadores de Qatar y otros que tenía. Y algo que se me olvidó mencionar es que José María Bartomeu hizo un movimiento que para mí fue uno de los más importantes de la decadencia del Barcelona, y fue el despido de Antonio Zubizarreta por tener contactos con Johan Cruyff, Pep Guardiola y Joan Laporta. ¿Por qué? No sé, porque el mejor director deportivo de la historia del Barcelona fue despedido solamente por tener contacto con la antigua administración. Fue algo totalmente inaceptable por parte de Rosell y Bartomeu, que por cierto son del mismo bando. Y sí, entonces podemos decir que estos 2 hombres fueron los que destruyeron al Barcelona. Pero no nos adelantemos y hablemos de ahora de lo más importante y lo que realmente fue el artífice de la explotada y la decadencia del Barcelona. La salida de Neymar y los fichajes de Dembélé y Coutinho fueron totalmente inaceptables y fueron los errores más grandes del club en toda su historia. Primeramente, los fracasos en Champions no solamente fueron el artífice de esto, sino que fue el fichaje de Dembélé y Coutinho y la salida de Neymar. ¿Por qué la salida de Neymar? A pesar de que la salida de Neymar trajo más de 220 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del fútbol, fue algo totalmente inesperado, porque realmente no supieron utilizar el megadón de dinero que le había dado el Paris Saint-Germain, que ahora lo tenía a Qatar como principal patrocinador, cosa que el Qatar había rompido relaciones con el Barcelona justo por culpa de José María Bartomeu. Y aquí ya vamos muy profundo sobre los fracasos deportivos. 2016 eliminados en cuartos de final ante el Atlético de Madrid. 2017 eliminados ante el... creo que no me acuerdo muy bien, creo que fue ante la Juventus, sí, ante la Juventus. Y el año 2018 eliminados contra la Roma en los cuartos de final de la Champions con una remontada histórica de los italianos. Y en 2019 la que más me dolió, la remontada en Anfield 4-0 del Liverpool al Barcelona. Uno de los partidos más doloridos para el Barcelona, ya que justo ese año Messi había prometido ganar la Champions y realmente teníamos todo para hacerlo. Sin embargo, esa pechada histórica nunca se nos va a borrar.
nunca se va a olvidar del Barcelona. Y aquí vamos a entrar en la etapa final, en el punto final del video. A esta etapa yo la llamo la perdición del FC Barcelona. 2020 arranca, pandemia, crisis financiera del club. 2020 también eliminados por 8-2 ante el Bayern de Múnich, perdón. Es que no sé hablar. El Bayern de Múnich por 8-2, siendo probablemente la humillación más grande e histórica del Barcelona en su historia. Bueno, después, ¿qué pasa después? Messi tiene un rencor enorme contra Laporta. Es José María Bartomeu. Bueno, después de eso, Messi le da una carta a José María Bartomeu que se quiere ir del club. Y ahí estalla todo, porque los aficionados de Messi, que son la mayoría del FC Barcelona coincidentemente, no sabían el error que estaba cometiendo Bartomeu. Bartomeu no podía creerlo, estaba teniendo todo en su contra y no sabía qué hacer. 2021, elecciones del Barcelona. Josep María Bartomeu pierde contra Joan Laporta, que vuelve a la presidencia del Barcelona y que está hasta la actualidad. Y Laporta hizo una gran promesa que era mantener a Messi en el equipo. Pero ¿qué pasó? El equipo no pudo mantener a Messi por irregularidades con la inscripción del jugador. Bueno, aquí voy a explicar detalladamente qué fue lo que hizo que Messi no se pueda quedar en el Barcelona. Primero, el Barcelona no tenía más dinero para pagarle. Tenía sí una plata, pero le iban a bajar el sueldo. Pero lo que pasó es que ni siquiera tenían dinero para darle un buen sueldo a Messi, porque si le bajaron la mitad, Messi dijo que se iba a ir, porque no podía hacer esto. Pero Messi lo pensó un poco y dijo: voy a arriesgarme y voy a jugar gratis, que no me paguen nada, voy a vivir de mis patrocinadores. Sin embargo, la liga dijo: no puedes jugar gratis para un club, así que te vamos a tener que irregular la inscripción. Entonces, cuando se le irreguló la inscripción, el Barcelona no tuvo de otra que anunciar que Messi se iba del FC Barcelona. Aquí llega la etapa donde todo se pierde. Messi se va al Paris Saint-Germain gratis, sin dinero al Barcelona, y lo que ocurre básicamente es que primero llega Ronald Koeman, se le despide a Ronald Koeman, llega Xavi, se restaura un poco el equipo, y después de eso básicamente se destruye todo con la eliminación ante el Frankfurt en Europa League. El Barça casi nunca en su historia había disputado la UEFA Europa League, y finalmente fue el punto de quiebre del Barcelona. A partir de aquí empezamos con los dos últimos años, o sea 2023 y 2024, que yo lo diría que fue un mini resurgimiento del Barcelona. Al final de la temporada 22-23 arranca la 23-24, que es para mí el pequeño respiro de aire para el Barcelona, aunque siguen muchos problemas. Primero, el Barça llegó a cuartos de final de la Champions luego de 2 temporadas consecutivas estar en Europa League. Y luego de eso, el Barcelona básicamente como que tiene un poco de respiro luego de que dice que Xavi se va a ir. Y luego de que Xavi se va a ir, después de que Xavi dijo que se iba a ir, el Barça empieza a tener una racha de victorias impresionantes de más de 12 partidos, hasta que pierde con el Paris Saint-Germain en su cancha frente a su gente, y encima jugando un buen primer tiempo, que todos conocen la roja de Araujo, y lo que percibió que fue la eliminación del Barcelona de la Champions, que fue muy triste para mí, que yo realmente tenía la ilusión de la sexta. Y bueno, aquí básicamente ya terminamos el video. Y eso fue básicamente toda la decadencia del FC Barcelona. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like, una suscripción. Y espero verte en el próximo video que estaré votando en mi Instagram, que va a ser el próximo video. Vamos a ver cuál votan mejor. Me despido, soy de Marcelos y nos vemos en otro video. Abrazo.